iniciar esta segunda hora con otra entrevista, esta vez a Daniel Tepaz, que pertenece al área masculinidades de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario. Es integrante del primer Instituto de Masculinidades y Cambio Social del país, y me gusta decir y presentarlo como un verdadero militante por el derecho a decidir. Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien? No te estaríamos escuchando. Vamos a ver si podemos recuperar. No, perdón. Ahí estamos. El micrófono. Muchas gracias por invitarme, un gusto. No, por favor. Muchas gracias. Elegí algo particularmente que sé que conoces. Es un fragmentito de Ética Marica de Paco Vidarte. Quiero compartirlo con vos y con toda la audiencia. Dice concretamente: si una mujer es maltratada, ello repercute en la homofobia de la sociedad. Si un marica es apedreada, ello repercute en el racismo de la sociedad. Si un obrero es explotado por su patrón, ello repercute en la misoginia de la sociedad. Si un negro es agredido por unos nazis, ello repercute en la transfobia de la sociedad. Si un niño es bautizado, ello repercute en la lesbofobia de la sociedad. Todas las luchas están relacionadas. Y en ese sentido, creo que sos un claro ejemplo de que cuando uno lucha por una causa, lucha por todas. Así es. La verdad que ese texto de Paco Vidarte es maravilloso, como todo el libro, Ética Marica. Es un libro que yo a veces uso cuando estoy así medio desorientado, lo leo y lloro incluso. Pero no es porque me guste flagelarme, sino porque es muy muy bueno el libro, y que lo escribió incluso antes de morir, no de una forma académica, sino como una protesta, ¿no? Pero deja bien claro, digamos, todas las formas de luchas y todos los problemas que ahí menciona están anudados porque hay un núcleo común, ¿sí? Hay un opresor común, y parte de mi trabajo tiene que ver con pensar, bueno, qué herramientas tenemos o desde qué perspectiva podemos empezar a ver esos núcleos de opresión, y que nos permitirían vivir con más libertad, con mayor ciudadanía y mejor, ¿no? Por ende. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo te saluda. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy bien. Dentro de ese trabajo que has realizado y todo lo que venís haciendo en este recorrido y esta búsqueda permanente, está el punto de las nuevas masculinidades, que es donde estás ahondando y en profundidad. Me parece que por ahí estaría bueno, como para arrancar, poder decir qué son las nuevas masculinidades. Bien, yo hasta hace poco estuve en el Instituto de Masculinidades, estuve en el grupo fundador, pero ya no estoy, pero quería aclarar eso de alguna manera. Pero sí, digamos, cuando nos dicen nuevas masculinidades, abrimos bien los ojos, porque la pregunta es: ¿a qué llamamos nuevas masculinidades? Y en general, ante los reclamos que vienen haciendo las compañeras feministas de los diversos movimientos y el colectivo LGTBI, hay una interpelación a la vivencia, sobre todo, de los varones cis y heterosexuales. O sea, aquellos varones que tienen genitales que se reconocen como masculinos, pene, y asumen una identidad masculina, ¿sí? Y que ha producido en el grupo de los varones lo que catalogamos habitualmente como cierta desorientación. Y la pregunta es: ¿qué hacemos con esa desorientación? ¿Hacia dónde vamos? Y en general nos cuesta bastante pensar qué hacemos con esa desorientación. O le disputamos los lugares a las mujeres en el feminismo, o permanecemos en un lugar de intermedio en lo que se dice políticamente correcto, o se va a algo que llamamos técnicamente backlash, que es un movimiento de resistencia, de estar en contra, y que generalmente está encarnado por figuras libertarias que se oponen no solo a los feminismos, sino también a cualquier movimiento político de tenor progresista. Entonces, muchas veces nuevas masculinidades son nuevos arreglos donde se dice lo políticamente correcto para seguir manteniendo
intacta la misma estructura de privilegios que los varones tenemos. No sin costos, porque eso trae costos para los varones, pero esos costos serían, y yo que soy médico, como un efecto colateral del uso excesivo de esos privilegios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nuevas masculinidades, tenemos que pensar, bueno, ¿puede haber nuevas masculinidades? Sí, ojalá, pero preguntarnos de qué estamos hablando precisamente. Y que no es una forma, porque ya hoy la mayoría de los varones, cuando aparece la cuestión de la violencia de género y demás, aparece el violador, el femicida, y lo que habitualmente dice la mayoría de los varones, bueno, pero yo no soy ese. Claro. Tampoco se identifican con el macho a la vieja escuela, digamos, y con las películas de Rambo y todos esos estereotipos de hipermasculinidad. Pero en ese intermedio, ¿qué sucede? Esa es la pregunta. Eso es lo que venís trabajando. Victoria te saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal, Victoria? Pues es que de lo más interesante, en alguna oportunidad en producción, cuando estuvimos pensando de qué manera abordar este nuevo paradigma, porque las masculinidades implican un nuevo paradigma y una nueva mirada del mundo y una nueva manera de concebir el mundo, ¿no? Más allá de que todavía estamos en la pregunta, o los varones están en la pregunta de ¿y ahora qué hacemos? ¿O qué nos sucede con esto? ¿Cómo elaboramos esto? ¿Qué proceso? ¿Y hacia dónde vamos? Que son hiper profundas como toda la identidad en construcción, ¿no? Una de las cosas interesantes que surgía es una campaña que nos contaba Vicky Félix Carfone, que hicieron adolescentes, ¿no? En esto de pensar las nuevas masculinidades. Entonces, comenzaron una campaña en redes preguntándole a las mujeres en esto de no sentirse estas figuras extremas, ¿no? Por el violador, el femicida y demás. Empezaron a consultar y dije, bueno, vamos a preguntarles a las chicas cómo se sienten ellas seguras en las calles. ¿Cómo tenemos que actuar nosotras para que no sientan que la calle es un espacio de peligro? Bueno, maravilloso, porque son esta generación de los veintitantos donde empiezan a mirar la realidad de otra manera. ¿De esto se trata las nuevas masculinidades, Daniel? Sí, ahí hay un gran acercamiento. Es preguntar, pero preguntarle, ahí hay una pequeña disidencia en lo dicho por este grupo de adolescentes. Y es que no tenemos que preguntarle a las mujeres, porque ya las mujeres hicieron su parte, claro. Y ahora es hora de que los varones nos cortemos el mambo entre los varones. Y que empecemos a juntarnos los varones y empecemos a pensar qué hacemos con esto. Pero no otra vez cargarle a las compañeras esto de que ahora tienen que hacernos de madres para decirnos ¿y qué tendríamos que hacer? ¿Y cómo sería? No. Acá tenemos que ponernos el sayo y decir a quienes nos corresponde pensar qué hacer, es a nosotros. Claro. Y está muy bien también esto que decís de que masculinidades es algo nuevo, en realidad, porque los varones, y sobre todo la palabra hombre, ha sido la medida de la humanidad. O sea, ha sido el sujeto a partir del cual se comparan las mujeres y todas las otras identidades. ¿Sí? Disidencia sexual, pero digo mujeres, porque en general todo lo que no entraba en la masculinidad, y dado que vivimos en un sistema que se fundamenta en la dicotomía sexual, ¿sí? Todo lo que no es varón y todo lo que no es masculino es feminizado de alguna manera, porque sabemos que el sistema de género y las masculinidades en sí son un sistema de poder, de producción de poder, y que nos enseñan a los varones, más allá de nuestra orientación sexual, desde muy pequeños en nuestra socialización. Daniel, no solo en la familia, sino en la escuela, en donde sea. Daniel, quería comentarte, uno escucha permanentemente cómo están cambiando las cosas cambiaron muchísimo. O la frase hace un tiempo no era así, y ahora estamos un poco mejor. Pero yo sigo lavando los platos en mi casa. Y cocino a diario, y solo mi marido cocina el día que llegan sus amigos y hace un asado. Digo, no está vedado, no es como una farsa. Hay toda una generación de hombres, no los más jóvenes, sino los de nuestra edad,
que les cuesta tanto asumir su nuevo rol o el rol que deberían adoptar y que además de alguna forma creo que hoy están como oprimidos por esa carga de tener que cambiar. ¿Es así? No sé si oprimido, pero sí con un poco más que desorientados, a veces con miedo, porque temen perder ese lugar de privilegio. Pero, perdón. No, justamente que iba a recuperar esto, y justo dijiste la palabra clave, la cuestión de perder los privilegios, y también que los privilegios no solamente son cuestiones a favor, Daniel, sino que también son lugares de contención, de cobijo, de construcción de identidad. En algún punto es poner en cimbronazo esa identidad construida por 30, 40, 50, 60 años. Sí, que no son tantos, porque obviamente la masculinidad y el género también son históricos. No son relacionales, siempre hay que mirar qué pasa en las partes que lo conforman, pero también es histórico, no ha sido lo mismo hace 50 años atrás que ahora, pero justamente la generación que estaban nombrando es que son la generación de los 45 a los 65 años y que sobre todo es la generación que sigue manteniendo la familia tipo, por decirlo de alguna manera. Sí. Esta familia conyugal del papá, la mamá y los dos chiquitos, ¿sí? Donde el prestigio de la familia estaba dada en función del trabajo que hacía el padre de familia. Y esto ya cambió, la mayoría de las familias no están constituidas así, pero aún así los varones no hacemos trabajos domésticos, lo que hacemos son tareas domésticas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es esto que dice, bueno, yo el fin de semana hago el asado, o esta noche cocino. Bárbaro. Uno podría decir que bien, va a cocinar. Va a cocinar. Ahora, va a cocinar. Ahora, es una tarea, ¿por qué? Porque quien se acordó de sacar el pollo del freezer, que había que comprar las verduras para poner adentro del horno, que había que acordarse que la abuelita no puede comer el pollo porque es alérgica, qué sé yo. Lo hizo la mujer. Y eso, ahí está la diferencia, que el trabajo doméstico implica una carga subjetiva que tienen las mujeres. Y que a pesar de que aún trabajando igual cantidad de horas, mujeres y varones, esto lo estudió la OIT, ahora el año pasado, las mujeres siguen teniendo más carga de trabajo doméstico y los varones dedican horas a lo doméstico pero en tareas. Bien. O cuidando a las niñas en lo que les gusta, haciéndoles jugar, llevándolos al parque, los divertimentos, pero es más difícil que se logre que cambien un pañal. Claro, las tareas de higiene, las típicas de todos los días, por ejemplo, donde, bueno, saludos, llamando a casa, digo, perdón, Daniel. Sí, me parece que también por ahí hay, dentro de este tema, también separar un poco lo femenino y lo masculino no necesariamente está directamente relacionado para la mujer y el hombre, digo. Claro. Los espacios... Digo, porque hasta acá como lo veníamos desarrollando, lo estábamos planteando en un modelo binario que no necesariamente tiene que ser así y que también se dan micromachismos o machismos dentro de parejas homosexuales. Sí, las parejas sobre todo de varones gay, que también son varones cis, ¿sí? Nada más que en vez de ser heterosexuales son homosexuales. Ahí la masculinidad tiene un sistema de jerarquías, y ese sistema de jerarquías entre varones está controlado por los propios varones, que son los que nos aprueban cotidianamente la masculinidad. Ser gay es pertenecer a una jerarquía menor dentro de la categoría varones. Claro. Ahora, dentro de la categoría gay, por ejemplo, o varones homosexuales, también hay jerarquías. Entonces, si uno mira las redes sociales, por ejemplo, donde se buscan para entablar relaciones sexoafectivas, aparece masculino por masculino, macho, donde hay una denostación de lo que comúnmente se dice marica o el gay que tira plumas. Entonces, ahí también, digamos, hay una jerarquía y también hay violencia y también hay un control
de esa jerarquía y de ese nivel de masculinidad dentro de la propia comunidad. O sea que no solamente se da dentro del conjunto de los varones cis heterosexuales, también se da en otros grupos. Y por supuesto que también tenemos las masculinidades lésbicas, ¿sí? Las masculinidades trans, y que de alguna manera vienen a su vez a poner más en crisis esta cuestión de hablar de las masculinidades, porque ya le están diciendo a los varones cis heterosexuales, bueno, mirá, la masculinidad no es un privilegio o una cuestión solamente tuya. Hay otras formas de vivirla y también podemos otras personas apropiarnos de la masculinidad. Y eso obviamente pone aún más en crisis a los varones cis heterosexuales. Se me ocurre... Pero, con esto no quiero pegarle a los varones cis heterosexuales como digamos, es lo que tomamos como ejemplo porque la verdad que son los más fáciles. Seguro, pero para que el patriarcado se caiga son los varones los que de pronto tienen que reflexionar, ¿no es así? Sí, una frase de un compañero de Lucho Fabri del instituto que dice, bueno, para que el patriarcado caiga, los varones tenemos que dejar de sostenerlo. Tal cual. Es esa la cuestión. Bueno. No, yo quería recuperar un segundo, Daniel, también, porque me pareció muy interesante cuando comenzamos la nota y hacías referencia al fragmento de Ética Marica que compartió Claudia. Decías, hay un núcleo común de todas esas luchas, hay un opresor común. Hay un núcleo de opresión, dijiste. Hiciste una síntesis maravillosa. Cuando uno piensa en núcleo de opresión, ¿tiene que pensar para adentro o para afuera? No, cuando hablo de núcleos de opresión, hablo de un sistema político, ¿sí? Claro. Un sistema político del que somos parte, digamos, no un sistema político porque siempre hablamos como si hubiese un sistema de poder que nos maneja como títeres. Claro. Nosotros también somos parte de ese sistema político y como dice Paul Preciado, dice, bueno, somos la única máquina sexosemiótica capaz de decir yo, claro. Y por lo tanto de identificarnos con ese sistema. Y estamos hablando de un sistema que es el sistema patriarcal y que a su vez es heteronormado. O sea que lo que se permite aún hoy, a pesar de todos los avances, es que tiene que haber una correlación entre sexo, o sea, con qué genitales naciste, ese va a ser el género que te va a ser asignado, si tenés pene vas a ser masculino, tu cuerpo tiene que ser posible de ser leído como masculino, ¿sí? Y tu orientación sexual o tu deseo debe ser heterosexual. Todo lo que se sale, a pesar de que estas relaciones después no se dan, son contingentes, todo lo que se sale de eso es lo que hace poner en crisis. Ahora, hay una fuerte presión para que todo eso se cumpla y para que todas las personas desde que nacemos cumplamos con toda esa linealidad, ¿sí? A pesar de que esto por suerte no sucede, ¿sí? Pero lamentablemente a quienes de alguna manera u otra nos apartamos de esa linealidad vamos a ser castigados y vamos a tener que pagarlo, ¿sí? Y los varones cis que no se apartan o las mujeres cis que no se apartan obviamente tienen ciertos privilegios porque cuando uno no tiene que explicar que es heterosexual en ningún lado, es un privilegio. Eso es un privilegio, es lo que uno no se da cuenta. Yo a mis alumnos todos los años le hago una encuesta y le digo, bueno, ¿a qué edad le contaste a tus padres que eras heterosexual? Impactante, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si la maestra de tu hijo es heterosexual? Y nunca se tuvieron que preguntar eso, claro. Nunca se les apareció. Y eso es un privilegio, algo que no vemos. Y los varones estamos llenos de esos privilegios. Ahora, están también interrelacionados o interseccionalizados, como decimos técnicamente, con la clase social, con la raza, en los países donde, bueno, acá también en los últimos años, con la clase social, la raza, la orientación sexual, o sea, hay una interseccionalidad con un montón de factores que no es solamente el género lo que está operando ahí, ¿sí? Pero aún dentro de esa complejidad, ¿sí? Hoy la masculinidad prima como el sujeto, la marca, y lo que es femenino es lo otro. Claro. Que tiene que pelear por adquirir ciudadanía. Y ese es el gran problema que tenemos.
Daniel, muchísimas gracias. Gracias, un placer escucharte. No, gracias a ustedes. Y además está decir que es un placer escucharte también a vos, porque cada vez que te escucho quedo así, porque tu voz Gracias. es magnífica. Gracias, de verdad. Gracias, Daniel. No puedo cerrar, despídanlo. Un gusto. Daniel Tepaz, especialista, tiene un amplio recorrido y en este caso hablamos sobre masculinidades.